Andrés Guacurarí, comandante misionero de origen guaraní, defensor leal de su tierra, héroe revolucionario, vivió para defender la libertad de los pueblos oprimidos y las de sus descendientes, protegiéndolos y garantizando la libertad de su tierra natal. Andrés Guazurarí, conocido también como Comandante Andresito, fue un militar y caudillo argentino. Fue uno de los primeros caudillos federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata en la historia argentina. Este prócer de origen guaraní gobernó entre 1811 y 1821 la provincia grande de las Misiones, conocida hoy como Misiones. Fue uno de los más fieles colaboradores del general de la Banda Oriental, actualmente Uruguay. José Gervasio Artigas lo apadrinó y lo adoptó como un hijo, dándole su apellido y permitiéndole así firmar como Andrés Artigas. La historia de Andresito, el surgimiento de la historia de Andresito, tiene que ver con esa nueva postura historiográfica o esa nueva mirada sobre la historia argentina, en donde se reivindica y se visibilizan próceres, entre comillas, próceres que no encajan en la versión oficial de la historia, ¿sí? ¿Por qué no encajan en la versión oficial de la historia? Porque vos lo que vas a tener en la historia oficial, esta que yo les decía de la Academia Nacional de Historia, una mirada del prócer como un individuo dotado de, no sé, de valores, de virtudes, coraje, altruismo, qué sé yo. El caso más emblemático es San Martín, que es, digamos, el prócer considerado, incluso esta connotación de padre de la patria. Este tipo de miradas, digamos, no encajan con estos nuevos próceres que la historia empieza a rescatar. Y no encajan ¿por qué? Porque o son indígenas, o son mulatos, o sea, son de los sectores sociales que no son vistos como los sectores sociales hegemónicos, los sectores dominantes. Cabe destacar que existen datos confusos sobre su lugar de origen. Algunos aseguran que nació en São Boia, ubicada en el estado brasileño de Río Grande do Sul, y otros afirman que su nacimiento fue en Santo Tomé, que se encuentra en Corrientes, el 30 de noviembre de 1778. Muy claramente, los pueblos indígenas que han sido evangelizados han tenido un atravesamiento por parte no solamente de la lengua española y o portuguesa, sino por todo el corpus cosmogónico propio de la civilización occidental. Una de esas lenguas es el guaraní. Y como los jesuitas tenían preparación militar, también lo formaron en el tipo de guerra europea. Entonces, resultaron una importante y eficaz barrera contra las incursiones portuguesas. Los portugueses permanentemente estaban queriendo acaparar territorio. Andrés Guazurarí fue un indio mestizo, hijo de madre guaraní y de padre caucásico desconocido. Durante su niñez, se mudó con su madre a Santo Tomé, actualmente Corrientes, y allí recibió educación por parte de los sacerdotes herederos de los jesuitas, quienes le dieron los conocimientos para que pueda aprender matemáticas, ciencias naturales, incluso distintos idiomas como el castellano, portugués, además de su guaraní natal, el cual leía y escribía con fluidez. Bueno, el lenguaje hay que pensarlo en términos de las poblaciones antes de los nacionalismos o de la construcción de las naciones. Pensemos que estos límites son límites artificiales a pueblos originarios que trascendían estas fronteras que se construyen a partir de cierto momento histórico, y que cierto momento histórico establece un límite que es artificial en relación a lo que supone hoy las nacionalidades. Entonces,
encontrar en estas fronteras, en estos límites, ese cruce, pero además ese mestizaje o esa hibridación de los lenguajes, como se fueron construyendo a lo largo de la historia. Es decir, desde el ingreso de otros lenguajes como el español o de otras nacionalidades y que empiezan a mezclarse con los que de los pueblos originarios, con los que originariamente estaban en estas regiones, obviamente que ahí se construyen nuevas formas de ser, nuevas formas del decir, pero como sabemos, ¿no? El lenguaje es ordenador y es uno de los primeros ordenadores de nuestra subjetividad. Y en ese sentido, pensar la cosmovisión, el modo de entender el mundo de los pueblos originarios, obviamente que se empieza a transformar cuando su lenguaje empieza a tener, a vislumbrar, a delinear formas, matices, gramáticas. Tenemos que pensar justamente esta idea y esta construcción de la nación como un lugar del uno, como el lugar de la unicidad. El Estado nacional es la relación al uno. Las diferencias deben suprimirse, las diferencias deben quedar solapadas, deben quedar en el subsuelo en relación a aquello que es lo que unifica, aquello que es hegemónico en tanto construcción discursiva del Estado. Y los lenguajes es lo primero que se intenta unificar, es lo primero que se le intenta dar esta matriz de lo que construye una sociedad como nación. En cuanto a sus batallas, para 1801, cuando la reducción fue destruida por bandeiras portuguesas, Andrés Guasurari se trasladó a la Banda Oriental, donde conoció a José Artigas, hecho que cambió su vida. Así que me dicen que eres muy valiente. ¿Es cierto eso? Señor, yo solo lucho por la libertad y la dignidad de mi pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? Soy guaraní, señor. El caudillo ve en Andrés decisión y capacidad para la lucha, aptitudes que le ayudarán al momento de sumarse al regimiento de Blandengues, donde adquirió los conceptos de organización militar, verticalismo y disciplina que años después inculcaría a sus ejércitos. Andresito se convirtió en capitán de Blandengues y en 1815 fue designado por el protector como comandante general y gobernador de las provincias de Corrientes, las cuales eran recientemente segregadas de la Intendencia de Buenos Aires y las Misiones. Al principio, su nombramiento fue recibido con desagrado por las élites criollas de Corrientes, quienes se resistían a ser mandados por un indígena. Sin embargo, lentamente fue siendo aceptado, ya que su administración fue idealista y justa, prosiguiendo la orientación política artiguista. Lo interesante de este caso Andresito, que de alguna manera tiene como particularidad que además de tener esta raíz indígena, porque es un indio indígena guaraní, también hay un problema, que tiene un segundo, podemos decir así, un segundo estigma Andresito. Formó parte del proyecto artiguista. Él ha sido un referente de ese proyecto artiguista. ¿Y cuál era el proyecto de artiguista? El proyecto de Artigas era un proyecto de federalismo que rompía con la hegemonía de Buenos Aires. Y entonces la idea de un Artigas era la formación de un Estado en donde las regiones, o sea, cada uno de lo que hoy llamaríamos las provincias, tuviera la autonomía necesaria para poder tener su propio proyecto político y económico. Y obviamente esto se oponía totalmente a la visión política del proyecto político que tenían las oligarquías, sobre todo el sector criollo dominante, que se hace con el triunfo de la Revolución de Mayo en Buenos Aires. Entonces, el proyecto de Artigas choca totalmente con la mirada de Buenos Aires. Andresito forma parte de ese proyecto ideológico y por eso obviamente las élites porteñas lo silencian y la historia oficial lo va a silenciar durante muchísimo tiempo. Su primera tarea fue recuperar los pueblos misioneros ocupados por los paraguayos que estaban sobre el Paraná. Esta misión la llevó a cabo al mando de su ejército indio de 500 combatientes. Y con su triunfo, los cabildos volvieron a funcionar regularmente para blancos e indios por igual.
Este proyecto es más que interesante para Andresito y los guaraníes ven en él la posibilidad de reclamar su libertad perdida. Andresito fue el único gobernador indio de nuestra historia quien ejerció una conducción humana, justa y socialmente revolucionaria. Aplicó plenamente la máxima artiguista cuando anunció la primera reforma agraria de América, resaltando que los más infelices sean los más privilegiados. Andrés Guazurarí repartió tierras a los que habían perdido a manos de la conquista, el saqueo o la estafa. Durante su gobierno se eliminaron los símbolos, escudos y emblemas de la colonización española. Muchos de nuestros ancestros han sufrido torturas, matanzas, expoliaciones, secuestro de sus hijos, destrucción de su territorio, de su espacio vital. A muchos de ellos se les impuso vivir una vida que no querían, hablar un idioma que no querían, trabajar para quien no querían. Sanemos nuestras raíces, sanemos nuestro árbol, seamos la diferencia hoy, reivindiquemos a aquellos que murieron luchando porque todo sea equilibrado, armonioso, donde no haya alguien por encima de los demás, sino una simbiosis, una interrelación y una interdependencia. Los cabildos recobraron el vigor de los pueblos originarios que tenían una función central en la administración del territorio, fomentando la producción y comercialización de la yerba mate, la fabricación de pólvora y la instalación de hornos para fabricar puntas de lanzas. Lo que vamos a hacer ahora es una ceremonia que se llama Ñemongaray, que es volverse espirituales, volverse como Caraí, que es uno de los principales dioses guaraníes. En este Ñemongaray vamos a purificar las semillas de manera simbólica y nos vamos a comprometer a plantarlas, donde ustedes quieran. Pedimos semillas orgánicas porque luchamos contra el comercio, luchamos contra la manipulación de nuestra naturaleza. Y vamos también a purificar los mbuyapé, que son unas tortitas de maíz que representan la femineidad. Estas ceremonias son pensadas en una interrelación equilibrada entre la energía femenina y la masculina. Por eso tenemos acá a mujeres y a hombres que vamos a estar oficiando esta ceremonia. Y después vamos a hacer una danza guaraní en la cual vamos a liberar todo eso que tenemos adentro. Ustedes quizás no saben cómo danzan los guaraníes, no importa. Manifiéstense, expresen, hagan que esa flor que está ahí en potencia empiece a florecer, a abrirse.
Aunque toda gestión de Andrés Guazurarí fue interrumpida por la invasión portuguesa, pudo ejercer la gobernación general hasta abril de 1819. Por eso también Andrés tiene que abandonar Corrientes, porque hay un frente que empieza a aparecer muy fuerte, que es con Portugal. Y el proyecto artiguista incluye la recuperación de esos territorios que estaban por del otro lado del río Uruguay y que habían sido cedidos en su momento por España, las misiones jesuíticas orientales. Entonces Andrés Guazurarí invade esa zona, pero ahí empieza las derrotas y después lo atrapan. Sin embargo, en su mandato reorganizó el gobierno civil para que ningún pueblo de la provincia deje de tener autoridad constituida. Andresito se abocó a la tarea de liberar indios y esclavos y, de acuerdo con el reglamento de tierras de Artigas, realizó un reparto de solares entre los desocupados desposeídos para que las trabajaran como campesinos libres. Estas políticas gestaron el rencor de partes importantes de las aristocracias locales. Cuando desde Buenos Aires se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, les levantaron de vuelo, pero ya era tarde. Los pueblos habían tomado conciencia de lo que les estaba pasando, se organizaron y formaron las ligas agrarias. Y empezaron a luchar contra lo que en su momento fueron los dos grandes imperios, España y Portugal. Ahora se levantaron contra el capitalismo. En cuanto a sus últimos momentos, aparecen dos versiones sobre la suerte de Andresito Guazurarí. Una de ellas afirma que Andresito, una vez liberado, no pudo regresar a su pueblo natal, ya que días antes del 17 de junio, la fecha en la que debía embarcarse, fue nuevamente encarcelado y, según la tradición oral, el caudillo guaraní falleció envenenado poco después en el último lugar de confinamiento, la isla das Cobras. Mientras que la segunda versión asegura que nuestro héroe en cuestión zarpó el 17 de junio de 1821 de Río de Janeiro y arribó en Montevideo el 3 de julio de 1821. Sin embargo, desde esa fecha se pierde la huella del coronel Andrés Guazurarí. No hay certezas sobre hacia dónde se dirigió, ni siquiera cómo, cuándo y dónde encontró su muerte. Un triste final a la memoria histórica de quien por casi un lustro supo defender sin claudicar la utopía de una patria federal y la integridad territorial de su provincia, buscando que sus pares gozaran de los mismos derechos y libertades que los demás americanos. Es una paradoja histórica que su muerte, al igual que su nacimiento, sean interrogantes que todavía faltan desentrañar. Tengo sangre de paisano guaraní. Tengo bien claro mi rumbo porque amo lo que fui. Mi cosecha no ha llegado porque es tiempo de sembrar y hay un tiempo para todo en esta tierra sin mal. Soy guazú como Andresito, si me quieren pisotear. Voy pensando como Artigas y su sueño federal. Soy del monte guaraní, soy del arroyo que corre. Yo vengo de los yerbales, de los tareferos más pobres. Traigo el sueño de Andresito de liberar a los hombres. Mi lanza es una guitarra, mi canto tal vez lo logre. Andresito, adentro nuestro, acá, en el corazón. Las costumbres van armando la mezcla que hace que las diferencias desaparezcan, mientras se suman colores y matices a lo que es propio de nuestras raíces. No hay fronteras que alejen a la gente, aunque se vengan de lugares diferentes. Que las culturas se unan en el sur al gran pueblo argentino. Que las culturas se unan en el sur al gran pueblo argentino. Al gran pueblo argentino. Salud.